Voy a leer la semblanza académica. Hoy tenemos el honor, el privilegio de contar con María Virginia Morazo desde Tandil, Buenos Aires, en Argentina. Y voy a plantear una pequeña semblanza. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en artes, diplomada superior en ciencias sociales con mención en educación, imágenes y medios en Flaxo. También es realizadora integral en artes audiovisuales en RIAA de la UNICEN y profesora de lengua y literatura del Instituto Superior San José de Tandil, Buenos Aires. Es profesora adjunta e investigadora, parte del equipo de cátedra en las asignaturas de Literatura Universal, guión 1 y guión 2 en la carrera de RIAA de la UNICEN. Guionista de diferentes productos audiovisuales, tanto documental como ficción, para Tecnópolis, Paca Paca, Canal 7 TV Pública, jurado en Tandil Cine en 2008 y 2013 y asesora de guión en variados proyectos. El tema y título tentativo de la tesis doctoral que está realizando es la estructura dramático-narrativa en las series ficcionales, las particularidades del género policial. Y bueno, por supuesto, esta ponencia que nos va a presentar el día de hoy también tiene que ver con esta perspectiva del género policial. Espero que hayan hecho su tarea con estas dos series que nos recomendó, Dexter, que es del 2006, y Mindhunter, que es del 2017. Entonces, bueno, sin más, te agradezco mucho tu presencia y bueno, pues te doy la palabra, María Virginia, pues adelante. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Sergio, por la invitación. Agradecida de contar con la presencia de todos ustedes. Espero que esta exposición les resulte tan interesante como a mí me resulta el tema. Espero poder transmitirles eso. Y me gustaría, si puede ser, compartir pantalla para mostrarles. Sí, listo, doctora, ya puede compartir. Simplemente pongo compartir. Sí, bien. No sé si ahí están viendo el PowerPoint. Sí. Sí. Bien. Bien, ese es el título del artículo, del capítulo, del libro La venganza de la televisión, que se llama La narración de series audiovisuales ayer y hoy, el caso del policial. Como le contaba hace un ratito a Silvia, la elección de este tema tiene que ver con mi tema de tesis doctoral. En particular, elijo este estudio además de ese motivo, porque soy docente de guión audiovisual, entonces el tema de la narrativa, de la estructuración dramático-narrativa de las series, empezó a ser, por un lado, un interés de mi parte, pero por otro lado también un problema, porque como docente me encontraba que había muy poco material teórico con referencia a este tema. Entonces, cuando empiezo a indagar, digo, bueno, qué buen camino, ¿no?, para tomar en una tesis doctoral y poder crear mi propio corpus teórico a partir de, por supuesto, el ya existente. También, justamente cuando comienzo el doctorado, allá por 2017, ya estaba en auge y era un furor total el tema de las series audiovisuales, y en especial a través de las plataformas virtuales, ¿sí? Yo tomo en este caso una serie de Netflix en particular, pero digo, hay un furor de otros tipos de plataforma como Amazon, entre otras. Claramente había muchas aristas por las cuales intervenir en este tema,
pero como les decía, particularmente mi interés era vincularlo desde la estructura dramático-narrativa y ver como premisa si había algún tipo de cambio, por eso el título de esta ponencia, algún tipo de cambio entre lo que eran las series audiovisuales que habían sido generadas para una grilla televisiva y las series audiovisuales que habían sido directamente creadas para una plataforma virtual. Esto también me marcaba de alguna manera que ese cambio narrativo se retroalimentaba de un cambio de visionado, ¿no?, en las series. Entonces dije, bueno, enfoquemos el estudio desde el punto de vista de la narratología. Y si bien esto, digamos, data de hace muchísimos años, simplemente voy a mencionar 2 o 3 puntos que me parecen importantes. Como verán, en el PowerPoint marco desde la poética de Aristóteles. Nosotros en guión decimos que la base de la narrativa audiovisual está dada por la narrativa literaria, ¿sí?, por la teoría literaria, y partimos incluso desde la poética de Aristóteles de allá el siglo V a.C., con conceptos como, por ejemplo, digo, un término que van a ver que voy a utilizar cuando analicemos la estructura dramático-narrativa de estas series que les propongo, que es el concepto de peripecia que menciona Aristóteles, que él dice que una narrativa tiene una determinada dirección, pero en algún momento sucede un hecho, que es una peripecia, que cambia el rumbo de esa dirección que preveemos que va a tener la narración, y de repente ese cambio en la dirección nos mantiene expectantes, ¿sí?, como espectadores, y nos mantiene cautivos. Nosotros en audiovisual lo llamamos plot point o punto de giro, ¿sí?, que es uno como de los puntos claves de esa estructura dramático-narrativa. Entonces, a partir de ahí, ¿sí?, autores como Sid Fiel, Linda Seger, e incluso después, vinculado directamente con lo televisivo, Rosa Schrott, que es una autora argentina que ha escrito su libro como docente de guión audiovisual televisivo, pero también como guionista, ¿sí?, en productos televisivos para Estados Unidos. Toman este concepto y lo desarrollan y lo aplican, digamos, a diferentes tipos de estructuras narrativos dramáticas. Yo simplemente lo que en este momento quiero demostrarles con este pequeño comentario es que aquello que se pautó desde la antigüedad clásica, digamos, hoy lo seguimos replicando en pleno siglo XXI, ¿sí?, adaptándolo, por supuesto, a otro tipo de estructuras, no a la tragedia como lo adaptaba Aristóteles en ese momento. ¿Por qué se menciona a este autor? Porque la base de la poética es la base de lo que hoy consideramos el relato clásico en la industria audiovisual, mencionado así por David Borwell, ¿sí?, como el relato que responde a los comienzos del cine hollywoodense de principios del siglo XX, y que se replicó a lo largo del tiempo porque nos permitía como espectadores tener cautivo al espectador. ¿Qué permitía la estructura dramático-narrativa clásica? Que la tensión fuera creciente, que la curva dramática de ese relato mantuviera cautivo al espectador, que ese espectador pudiera sumergirse en la narración y pudiera quedar atrapado y vincularse con aquello que veía. A partir de esto es que, lógicamente, elijo 2 series que están vinculadas con la meca del audiovisual, que es Estados Unidos, para ver si realmente esto sigue cumpliéndose. Un poco ese era el desafío, ¿no? Bueno, ¿sigue cumpliéndose esa estructura dramática clásica con esos puntos que tienen que aparecer en un lugar determinado para mantenernos cautivos como espectadores? ¿O esto está variando en la actualidad, justamente motivado por un visionado diferente, ¿sí?, y por justamente una exposición de esas series en un soporte diferente? Entonces elijo la serie Dexter, ¿sí?, que es una serie que es mucho más extensa, que tiene
Hoy cuenta con 9 temporadas, tiene 8 temporadas consecutivas, que fueron del 2006 al 2013, y recientemente, a fines del 2021, principio del 2022, se exhibió la 9ª temporada, pero sigue siendo una serie que mantiene cuestiones claves como mantener la misma cantidad de episodios por temporada, que sus episodios tengan una duración en minutos estimativamente idéntica, y que se haya pensado para una grilla televisiva como es el canal de Showtime. En cambio, otra serie que se encontraba desde mi punto de vista en un vértice opuesto era la serie Mindhunter, que había sido originada para la plataforma Netflix, original de Netflix, que tiene solo 2 temporadas hasta el momento, y digo solo porque en algún momento dijo que se terminaba aquí en estas 2 temporadas, pero también hay posibilidades de una tercera. No es una serie que se ha generado en años consecutivos, como sucedió con Dexter, que salió una temporada tras otra, sino que hubo 2 años de diferencia entre estas 2 temporadas. Y la primera diferencia sustancial que tenía era que contaba con 2 temporadas de 2 cantidades de episodios diferentes. La primera 10 episodios y la segunda 9 episodios. Y a su vez cada episodio tenía una duración temporal sumamente distinta entre sí, ¿sí? Había episodios que podían durar unos 45 minutos y había episodios que podían llegar a durar hasta 1 hora y cuarto. En cuanto a los parámetros para analizar, digo, como le comentaba hace un instante a Silvia, que podían ser variados y digamos, uno podía tomar múltiples aristas, como me interesaba ver la continuidad narrativa de las series, decidí tomar el concepto como punto de partida, ¿sí?, de serie de trama progresiva y serie de trama recursiva. ¿Qué sucedía acá? El policial, por una cuestión histórica, tiene identificación con la serie de trama recursiva. ¿Y a qué me refiero? Esta trama que se repite capítulo tras capítulo. En todos los capítulos analizamos un caso, por ejemplo, ¿no? Y el grupo, el colectivo de actores y de personajes son siempre los mismos, no hay una evolución marcada ni en la psicología, incluso ni siquiera en cambio físico de los personajes. Empieza y termina en cada episodio, pero a su vez hay una pequeña línea de su trama en un segundo plano, ¿sí?, que hace evolucionar levemente la trama general. ¿Pero qué nos permitía esto como espectadores? Pues nos permitía justamente que esa serie yo la pudiera ver de manera desordenada, porque narrativamente no afectaba de sobremanera lo que sucedía si yo veía el último capítulo o el último episodio de la temporada, que si estaba mirando el primero de manera invertida, por ejemplo. Sí me iba a perder, lógicamente, lo que sucedía en un segundo nivel narrativo, sí, pero era menor, porque no era lo importante. Este es el caso como para ubicarnos de series que actualmente están en la pantalla televisiva en canales norteamericanos como por ejemplo EXN o Universal o Sony, series del estilo de CSI, que hay muchísimas, series como La Ley y el Orden, que también hay varias, The Mentalist y otros tantos, ¿sí?, que son series donde la línea argumental que más se destaca es la de la repetición. Era muy típico del policial justamente por el hecho de poder investigar, ¿sí?, en esos casos. Sin embargo, la serie de trama progresiva, si bien estaba en la grilla televisiva como opción, requería que el espectador, ¿sí?, pudiera, o mejor dicho, tuviera que ver esa serie de manera continuada sin perderse ningún capítulo, porque eso significaba que episodio perdido, bache narrativo que nos quedaba en el recorrido. La trama principal se desarrollaba, como su palabra lo indica, progresivamente, es decir, a través de cada uno de los episodios.
Si bien también eran autoconclusivos los capítulos, es decir, cada capítulo empezaba y terminaba con una estructura que le era propia, aportaban a la trama a lo largo de todo el recorrido. A partir de eso es que me interesó, digamos, el análisis de esa trama progresiva. Bueno, a ver cómo, por ejemplo, se desarrolla este relato a través de toda una temporada, ¿sí? Pero también teniendo en cuenta que podía seguir en otra temporada. Por eso mi selección de estas series tenía que ver con que tenía que tener al menos 2 temporadas. Hago la aclaración en este momento de que tomo de Dexter solo las 2 primeras temporadas para hacer un análisis más equitativo, ¿sí? Y no tan extensivo en analizar las 9 temporadas o en ese momento las 8 temporadas que estaban vigentes. Otro parámetro que tomo, que también proviene del estudio audiovisual cinematográfico, que tiene que ver con el concepto de conflicto, ¿sí? Y el tema de que hay un protagonista que lleva adelante esa narración a través de un conflicto, de principio a fin. Esto lo veíamos en una película, se planteaba en los primeros minutos de un film, y veíamos cómo se resolvía en los últimos minutos. Cuando el concepto de conflicto, que no lo entendemos como un problema, sino como aquello que se le opone o la fuerza antagónica que tiene un protagonista, tenemos que adaptarlo al formato de las series televisivas, la situación se complejiza. En primer lugar, porque ya no tenemos un solo conflicto principal como en un film, ¿sí? Cuando hablamos de conflicto hablamos de jerarquías de conflictos, hablamos de un conflicto central o matriz o motriz, como lo llaman Montini y Spinoza, y luego hablamos de conflictos secundarios que están en otro nivel jerárquico. En el caso de las series, el conflicto, matriz o motriz, ese conflicto principal, varía de acuerdo a qué parte de la serie tengamos en cuenta. Entonces, tenemos un conflicto matriz o motriz que abarca toda la serie en su completitud, tenemos un conflicto matriz o motriz que abarca la serie en una temporada, y luego tenemos un conflicto matriz o motriz que abarca la serie en un episodio en particular. De esta manera nos encontramos con que pasamos de una teoría cinematográfica donde el conflicto matriz era uno a una aplicación a la teoría televisiva o seriada televisiva, ¿sí? Siempre hablando de la ficción particularmente, no es que no se pueda aplicar a documental, pero esto es particularmente hablando de la ficción, donde ese conflicto se ve en diferentes tipos de estructuras, ¿no? Como si fueran cajas chinas. ¿Qué es lo que dicen Montini y Spinoza? Que este conflicto tiene un sujeto, que en este caso tomamos siempre el rol del protagonista, que es el que lleva adelante la trama principal, ¿sí?, de nuestro relato, que tiene un objetivo o una meta que lograr, ¿sí?, es decir, qué quiere lograr, tiene una motivación, es decir, bueno, ¿qué me mueve para querer lograr eso? Que puede ser una o varias, y una voluntad expresa que va a ser lo que haga mover, ¿sí?, la acción, en este caso, en la serie, en general. En cuanto a la estructura, esto que acabo de decir lo vemos de la siguiente manera. Este esquema sería el esquema de la estructura dramática, ¿sí?, cinematográfica, que es un esquema que fue tratado por muchísimos autores, pero en especial Linda Seger y Sid Fiel, desde una cuestión no tan teórica de la narrativa, sino más bien desde una preceptiva, ¿sí?, más didáctica, de cómo encastrar las partes de una película, ¿sí?, en esta estructura. Nos muestra que tenemos en los primeros 10 minutos, 15 minutos aproximadamente un conflicto, que a la media hora de película, dure lo que dure nuestra película, aparece el primer punto de giro o esta peripecia que yo les decía al principio, que mencionaba Aristóteles, que es la acción tenía un rumbo, nuestro protagonista quería tal cosa, de repente las reglas del juego cambiaron, ahora al protagonista le sucedió algo y tiene que momentáneamente desviar su atención hacia otro objetivo diferente. Esto se ve como muy claro siempre en las películas de acción, ¿no? Esto de
el protagonista quiere salvar a su hija, que fue secuestrada. A la media hora de película le sucede algo, como por ejemplo, pierde las armas. Entonces, su nueva meta es encontrar las armas para poder salvar a su hija que era secuestrada. Entonces, la acción levemente cambia la dirección, nos distrae momentáneamente de aquel objetivo, y por ende la trama puede estirarse en el tiempo, ¿no? Esa es un poco como la lógica en la narrativa clásica cinematográfica. Luego aparece lo que acá en medio figura como PRA, que es el punto de resolución aparente, o el punto medio, que en realidad ahí lo que sucede es, bueno, pareciera que las cosas se están arreglando, están mejorando para nuestro protagonista. Pues no, de repente nos damos cuenta que en realidad lo que parecía mejorar está empeorando, entonces la trama se acelera hacia el final, ¿no? Y el segundo punto de giro es, volvemos al eje. Bueno, estábamos distraídos en el primer punto de giro, nos fuimos para otro tipo de objetivo ese protagonista, de repente en el segundo punto de giro volvemos la atención al objetivo original, ¿sí? Bueno, este protagonista quiere salvar a su hija. Y finalmente esto nos lleva hacia la resolución y anteriormente hacia el clímax, que es el momento culmine en donde vemos si nuestro protagonista logra o no, ¿sí?, resolver su conflicto, logra o no su objetivo. Esto acá está hecho con los tiempos, ¿sí? Siempre de estructura de 1 hora y media o de 2 horas de película, pero puede estar aplicado a cualquier extensión de película, en tanto y en cuanto entendiéramos la lógica que nos dice Linda Seger, que es: comienza y en los primeros minutos está el conflicto, termina y en los últimos minutos se resuelve, y luego tenemos en la primera media hora de película el primer punto de giro, en la última media hora de película el segundo punto de giro, y en el medio está el punto medio o punto de resolución aparente. Digo, entonces dure lo que dure, uno va corriendo los parámetros, y si miramos las películas que tienen narrativa clásica, incluso actuales, ¿sí?, sobre la mayoría de las películas de Hollywood, encastran en esta estructura a la perfección. ¿Por qué les cuento esto? Porque esto fue lo que se aplicó como modelo a la narrativa de las series televisivas, pero no a todas las estructuras que mencionaba anteriormente, ¿sí? Acá habla también de 3 actos, que eran los 3 actos que hablaba Aristóteles: el acto de la presentación o del planteo, el acto del desarrollo de la trama, y el acto de la resolución o desenlace. Acá podemos ver cómo se adaptó esta estructura, pero a la temporada, no al capítulo. El capítulo, yo lo expreso en el artículo, el capítulo también tiene una estructura particular, que algunos la respetan de esta manera, algunos la cambian levemente, con otros tipo de parámetros, ¿sí?, a analizar, pero básicamente me interesaba ver esa forma de recorrer o de realizar ese recorrido narrativo del protagonista a lo largo de toda una temporada y ver qué pasaba en una temporada siguiente. Este tipo de adaptación que yo les muestro en este momento en pantalla la hizo Rosa Schrott, ¿sí?, en su libro Escribiendo series televisivas, y ella, ¿por qué toma una temporada de 12 o 13 capítulos? Porque en la televisión norteamericana lo más usual es que las series duren entre 12 y 13 capítulos o episodios. Yo a veces utilizo indistintamente la palabra capítulos o episodios. Entonces, ¿qué nos dice Rosa Schrott? Bueno, si adaptamos ese modelo cinematográfico de estructura dramática clásica con estos puntos que son los que tienen, que nos marcan la curva dramática ascendente, donde se mantiene la atención del espectador en alza todo el tiempo hasta llegar al final, y eso es lo que lo mantiene cautivo frente a la pantalla, la podemos adaptar a la temporada. Entonces, por supuesto, en el primer episodio de la temporada se presenta el conflicto, ¿sí?, matriz de toda la temporada, indistintamente de lo que suceda después como estructura en el mismo capítulo. Luego tenemos la resolución, naturalmente, en el último episodio, y el clímax de saber si se logra o no ese objetivo de ese conflicto del protagonista, siempre todo esto guiado por la figura del protagonista o la protagonista. Y
Y en la mitad de la serie tenemos el punto de resolución aparente, y luego tenemos primer y segundo punto de giro, más o menos. Ella lo pone y dice, tercer episodio también puede ser el cuarto, en el caso de 12 o 13 capítulos, y luego lo pone el segundo punto de giro en el 11, que si ustedes ven está distribuido como muy equitativamente, pero también puede ser en el 10, ¿sí? Puede variar levemente, o muchas veces, al ser la continuidad narrativa a través de los diferentes episodios, lo que puede llegar a suceder es que empiece en un episodio y termine en el episodio siguiente, ¿no? Termine de cerrar en el episodio siguiente ese punto de acción. Más sobre todo en los puntos de giro, que es donde se trata del cambio de la dirección de la acción, donde gira, ¿sí? Y levemente nos distrae porque suponemos que tiene otro objetivo u otro conflicto, pero que no es más que un subconflicto, que está supeditado al primer conflicto original del protagonista. Yo acá en este esquema lo que hice simplemente, siguiendo la lógica de Rosa Schrott, fue adaptarlo a una serie de 10 episodios, perdón. También teniendo en cuenta que en el caso de Mindhunter tenemos 9 episodios en la segunda temporada. Entonces también nuevamente puede correrse levemente. Fíjense que lo que no se corre, ¿sí? Nunca, es dónde se plantea el conflicto y dónde está el clímax y la resolución. Siempre el conflicto es en el primer episodio, siempre el clímax y la resolución, es decir, logró resolver ese conflicto, logró su objetivo, está en el último episodio. Por supuesto que a mitad de la temporada aparece el punto de resolución aparente, este momento como más álgido de la acción, donde el protagonista debe demostrar que tiene intenciones, ¿sí? de resolver su conflicto, pero a la vez donde parece que todo se soluciona y realmente lo que sucede es una catástrofe y empezamos por ejemplo, en el género de acción, empezamos en una serie de peripecias una tras otra hasta lograr, por ejemplo, rescatar, ¿sí? a su hija. En este caso particular, el punto de resolución aparente queda levemente corrido en una serie de 10 capítulos, pero puede estar también entre el 5 y el 6. Yo lo ubiqué a nivel visual en el 5, pensando también en la temporada de 9 capítulos. Si se respetara esto en las series, que es lo que dicen los teóricos hasta el momento, que es lo que sucede en las series televisivas, deberíamos encontrarnos con esta estructura claramente en toda serie que vemos. El planteo de mi artículo y el planteo de mi tesis tiene que ver con que estos parámetros empezaron a correrse desde mi punto de vista, ¿sí? En este caso, lo propongo desde 2 series en particular, pero digo, empezaron a correrse en general. Entonces, empiezo a establecer diferencias. En primer lugar, digo, bueno, ¿cuál es la primera diferencia entre Dexter y Mindhunter? En primer lugar, que en Dexter es el protagonista indiscutido. En la primera temporada, en la segunda y hasta en la última, ¿sí? Es el protagonista indiscutido en cada capítulo, o en cada episodio, es el protagonista indiscutido en cada temporada y en toda la serie. Sin embargo, no sucede lo mismo con el caso de Mindhunter. Pero aquí tenemos como primer punto, me parece relevante y a destacar, es que en Mindhunter, si bien hay un policía, que es el agente del FBI, Holden Ford, que sería el protagonista que más resalta, hay una participación de protagonistas coral, podemos decir, ¿sí? O un protagonista destacado y coprotagonistas. Eso hace que la atención no siempre se centre en ese protagonista, sino muchas veces en sus coprotagonistas. En este caso particular, hablando, digamos, ya desde el punto de vista certero, en la primera temporada está focalizada en el agente del FBI, Holden Ford, y en la segunda temporada está centrada en su compañero, ¿sí? y coprotagonista, que es el agente del FBI, Bill Tench. Con lo cual ya la estructura va a ser difícil encajarla de la misma manera que les venía mostrando, porque se supone que en cada temporada, ¿sí? debería encastrarse y seguir la lógica del mismo protagonista. Esto me lleva lógicamente
el concepto de conflicto está asociado al concepto de personaje, en este caso del protagonista, me lleva a pensar que entonces los 3 conflictos matrices de los que les hablaba al principio, claramente no se respetan en las 2 series, de la misma manera. En el caso de Dexter, sí, siempre es Dexter el que lleva adelante todos los conflictos, tanto el conflicto matriz de toda la serie, que ahora lo vamos a ver en cada caso en particular, como el conflicto de cada temporada, cada una de ellas, como el conflicto de cada episodio. Siempre es él el que lleva adelante ese conflicto matriz. No así en la serie Mindhunter. Como les decía recién, se puede decir que incluso el conflicto matriz de toda la serie lo lleva adelante el equipo, ¿sí? Que no está solo los 2 agentes del FBI, sino también la psicóloga, la doctora Wendy Carr, que es el tercer personaje protagónico. Y no sucede ya lo mismo, porque si bien todos llevan adelante el conflicto matriz de la serie, en la primera temporada está focalizada en un agente, en la segunda ya está focalizada en otro agente. Entonces ahí ya el sujeto protagónico cambia, ¿sí? Y no se mantiene esta lógica, digamos, estricta que se mantenía en las series anteriormente. Más allá en este caso lo que estoy diciendo del género policial en particular, ¿sí? Y la tercera diferencia, que lo mencioné en un inicio, tiene que ver con que la narrativa puede variar sustancialmente la forma de narrar a partir de que en el caso de Dexter, como era una serie que estaba pensada para una grilla televisiva, tenía que ocupar sí o sí determinada cantidad de capítulos, de episodios, sí o sí una cantidad de tiempo determinada, que varía más o menos entre los 50, 55, 57 minutos cada episodio. No así en el caso de Mindhunter, donde, como les dije también al inicio, la serie tiene ya diferencias, si bien no es sustancial, pero ya diferencia de un episodio menos en su segunda temporada, tiene 19 episodios, y cada capítulo, cada episodio varía sustancialmente, digo, hay hasta como media hora de diferencia entre algunos episodios y otros, ¿sí? Hay episodios de 43 minutos o 45, y hay episodios de 1 hora, de 1 hora y cuarto. Esto afecta a la narrativa. Desde mi punto de vista, pensándolo como guionista, en manera positiva. ¿Por qué? Porque entonces no forzamos aquello que tenemos que contar para que cuadre, ¿sí?, en un tiempo limitado y en una extensión limitada, sino que nos podemos manejar de acuerdo a aquello que el relato nos permite, ¿sí?, contar, sin forzarlo. Y ahora les cuento un poco, arranco por la serie Dexter, no solamente porque es la más vieja, ¿sí?, sino porque la serie Dexter, desde mi punto de vista, si bien yo analicé solo 2 temporadas para que el análisis sea equitativo, desde mi punto de vista la serie Dexter cumple con todas las prerrogativas que les vengo contando hasta ahora del relato clásico, ¿sí?, o de la industria del relato clásico. Y vamos a ver luego que esto se modifica, ¿sí?, levemente en el caso de la otra serie. Pero antes de ver esto, si se me permite, voy a retroceder un segundo, no sé si voy a poder, llegar a los flyers de la película, de las series, perdón, que les mostré anteriormente. Y si podemos observar, digo, yo siempre le digo a mis estudiantes que es interesante observar los flyers tanto de las películas como de la serie, porque algo nos dicen, algo nos cuentan extra. Fíjense que en el caso de Dexter, en ambas aparece solo él, ¿sí?, en el flyer, indiscutiblemente como protagonista indiscutido, valga la redundancia. Por supuesto el tema de la sangre en ambos y en todos los demás, ¿sí?, porque tiene que ver con características del personaje que ahora paso a explicarles. Pero si miran los flyers de Mindhunter, quién está en el lugar central de la imagen varía entre una temporada y la siguiente. Fíjense que la fisonomía del flyer es la misma, ¿sí?, están los 3 personajes, pero en la primera temporada tenemos al detective Holden Ford, ¿sí?, que es en el flyer que ven en primer lugar, que está paisado,
y por detrás tenemos a su coprotagonista, que es el detective Bill Tench y la doctora Wendy Carr. Sin embargo, en el flyer debajo, ¿sí?, de la segunda temporada, como pueden ver, quien está centrado en la imagen es el detective Bill Tench, ¿sí?, que en el flyer anterior está por detrás. Con lo cual ya nos da, o nos marca, desde la publicidad que se hace de la serie, desde nos muestra a dónde va a estar centrada la atención, ¿sí? Sin embargo, la doctora Wendy Carr queda también otra vez en un segundo plano. Pero siempre están los tres, lo cual nos marca, digamos, y de alguna manera reafirma esto del protagonismo coral, pero sí nos da el privilegio de poder ya interpretar de antemano que la historia va a estar más basada en un personaje que en otro. Habiendo dicho esto, me quedo con Dexter, y para analizarlo, lo primero que tenemos que ver, ¿sí?, es el tema de los conflictos. ¿Qué sucede en Dexter en la serie en general? Dexter tiene un problema, que es que él trabaja para la policía, se dedica especialmente a ser un analista de sangre para la policía, por eso en el flyer aparece la sangre, pero a la vez él mismo es un asesino en serie. Con lo cual, la meta que va a tener este personaje, incluso ya remitiéndome a la última temporada, la más actual, la del 2021-2022 de Dexter, que si bien tiene cambios sustanciales, ¿sí?, en cuanto a personajes y demás, sigue él siendo el protagonista y sigue manteniéndose esta misma idea que abarcó todas las otras temporadas, él tiene que mantener oculto lo que él llama su pasajero oscuro, que es su parte de asesino serial. ¿Cómo logra esto? Lo descubrimos a lo largo, ¿sí?, de todas las temporadas, que el protagonista fue adoptado por un policía, el policía empezó a vislumbrar sus instintos asesinos porque o mataba algún animal o lo veía en algún tipo de actitud rara, y para protegerlo, porque él lo había encontrado después de que habían asesinado a sus padres, para protegerlo y de que no siguiera sufriendo, le enseña lo que él llama el código Harry. Harry era su padre adoptivo, que es: vos debés matar a aquel que lo merezca. Desde ese lugar, Dexter lo que hace es, para saciar sus ansias de matar, mata a personas que él investiga previamente, tiene todo un protocolo y un ritual, y sabe cómo protegerse porque trabaja para la policía, donde si la persona, por ejemplo, en el primer capítulo de la temporada 1, mata a un pedófilo, ¿sí? Él descubre que tiene algún tipo de delito que no ha sido descubierto, entonces él los investiga por fuera de su horario laboral y sacia sus ansias, digamos, de matar de esa manera. Lo que sucede es que él debe proteger esa identidad. ¿Para qué? Para que los que están a su alrededor más que nada no sufran, no él. Él es una persona bastante fría y bastante distante, ¿sí? Entonces es como que muchas veces se cuestiona incluso el acercamiento en las relaciones y demás, que él no lo siente de manera genuina. Toda la serie se trata, de la primera a la última temporada, de un protagonista que intenta cubrir su lado oscuro, su pasajero oscuro, como él lo llama. Este sería como el objetivo principal que tiene nuestro protagonista. Sin embargo, en cada una de las temporadas nos encontramos con que Dexter se enfrenta como policía, pero también como asesino, ¿sí?, a algún tipo de asesino en serie como él. En el caso de la primera temporada está el asesino del camión de hielo, y en el caso de la segunda temporada, que son las dos que he trabajado, el carnicero de la bahía. ¿Qué es lo interesante? Que él todo el tiempo se debate entre llevar adelante su trabajo como profesional o saciar su instinto natural, ¿sí?, de hacer justicia. En el caso del objetivo particular, en cada episodio, muchas veces
va variando y tiene que ver a veces con casos secundarios o a veces con el objetivo de él, del protagonista, de matar a una víctima determinada, encontrar una víctima determinada para matarla, ¿sí? Porque ha hecho algo malo, porque descubrió que hizo algo. Entonces, en este caso encontramos a la perfección el conflicto matriz o motriz que se lleva adelante a lo largo de todas las temporadas, y también encontramos el conflicto por temporada clarísimo, porque siempre en cada temporada se abarca un asesino en serie, que empieza con eso el episodio 1 de la temporada, y termina en el episodio 12 de la temporada, atrapando o no atrapando a ese asesino. Y el objetivo después por capítulo, que tiene que ver con los casos diarios que él lleva adelante como analista de sangre, o como en su rol de asesino, ¿sí? Habiendo dicho esto, en la primera temporada, que es donde me interesa analizar este esquema de la estructura dramática clásica, y que se trata del asesino del camión de hielo, ya en el episodio 1, ¿sí?, aparece una escena muy contundente donde lo llaman porque es parte del equipo, ¿sí?, de la policía, lo llaman porque encontraron un cadáver, en realidad es un cadáver que está fraccionado en partes, pero no hay sangre. Entonces ya nos interpela desde el episodio 1 a nuestro protagonista decir, ¿y cuál es mi función acá? ¿Qué hago yo si yo analizo sangre y no hay sangre? Esto también nos va a hacer comprender luego en el desarrollo de toda la temporada que es una forma directa, ¿sí?, de increpar al protagonista, ¿sí?, para llevarlo a debatirse a duelo de manera privada de asesino a asesino. Pero eso lo descubrimos después. En ese momento no entendemos para qué lo llaman si él no puede analizar nada. Entonces dice, mi trabajo terminó. Bueno, pero vos nos tenés que ayudar a descubrir quién es el asesino del camión de hielo. Luego en el episodio 4 aparece lo que es el primer punto de giro, en donde la situación cambia, porque pasamos de un Dexter de ¿qué hago yo en esta situación si no puedo hacer nada porque no puedo analizar sangre?, a un asesino en serie que le manda, ¿sí?, fotos de su pasado y le manda rastros de sangre particular de las víctimas, pero de manera oculta, no al Dexter que trabaja para la policía, sino al Dexter persona, como una manera de instarlo, ¿sí?, a encontrarlo. Entonces esto ya se vuelve personal. Dexter queda desorientado y dice, me conoce, pero ¿y de dónde consiguió esas fotos? Bueno, ya no lo estoy siguiendo como parte de la policía, lo estoy siguiendo como persona a persona, me está llamando a mí, de asesino a asesino. En el episodio 6, sucede el punto medio, punto de resolución aparente, que es que entre las víctimas, en un momento una de las víctimas aparecen pistas que lo descolocan a Dexter y lo dejan expuesto ante sus compañeros como un posible asesino. Por supuesto que siempre sale airoso, ¿no? Por eso perdura a lo largo de todas las temporadas y no es descubierto. En ese momento Dexter tiene que, digamos, afianzar su voluntad como protagonista y decir, bueno, en este momento yo tengo que concentrarme en el asesino del camión de hielo como parte de la policía, ¿sí?, y olvidarme que me está haciendo un desafío personal. No obstante, en el capítulo 10 aproximadamente, que llega al segundo punto de giro, donde la acción otra vez vuelve a cambiar la dirección, Dexter empieza a tener la certeza de que conoce quién es el asesino del camión de hielo. ¿Por qué? Porque sucede una escena donde lo llaman a Dexter y le dicen, mira, todo lo contrario a lo que sucedió en un inicio, no había sangre, esto es una escena inundada de sangre. Como les dije, es un protagonista que no se inmuta ante nada. En este caso particular, Dexter llega hasta casi desvanecerse en esa escena, pero no porque está inundada de sangre, que es su área, digamos, de expertise, sino porque le recuerda al momento en que lo encontró su padre adoptivo y policía, Harris, ¿sí?, cuando es niño, que fue encontrado en un enorme charco de sangre. De ahí, por supuesto, proviene su
alma asesina, si se quiere decir, y de ahí, por supuesto, proviene su intención de ser luego un analista de sangre. Resulta que esa situación lo remite a su infancia, y entonces nuevamente dice, bueno, no, mi meta tiene que ser atrapar a este hombre. ¿Quién es? Ya me doy cuenta que me conoce, si remite a cosas de mi pasado me conoce, pues más que nunca tengo que atraparlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede dejarlo en evidencia. Clímax y resolución de la serie resulta, perdón si estoy spoileando, pero resulta que quien es el asesino del camión de hielo resulta ser su hermano biológico. Aquel que él no recordaba, por supuesto, con el cual había sido encontrado en un enorme charco de sangre y por supuesto tenía los mismos instintos asesinos que él, con la diferencia que su hermano mataba a cualquiera. ¿Sí? En realidad al inicio decían que era un asesino de prostitutas, ¿sí? Porque las víctimas que aparecían eran generalmente prostitutas. Claramente, ¿sí? En el final de la temporada no solamente cierra esta estructura dramática clásica y narrativa a la perfección, sino que además nos permite ver las dos caras, ¿sí? De nuestro protagonista, aquello que intenta ocultar y aquello que expone en su vida diaria, y otra vez entra en una encrucijada en el momento final, porque su hermano biológico le propone, así de enreverado como suena, matar a su hermana adoptiva. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Su hermana adoptiva es, a lo largo de todas las temporadas, él termina aclarando que es la única persona que realmente él ha aprendido a querer, es una muy buena persona, es policía, trabaja con él, pero siempre tiene problemas con sus relaciones. Y oh casualidad, ¿sí? Su hermano biológico, Rudy, que aparece mencionado en el PowerPoint, es una persona que lo que logra es enamorar a su hermana adoptiva, ¿sí? Para llevársela, secuestrarla, ¿sí? Y que Dexter quiera transformar esto, que era algo que le correspondía a la policía, en algo que sea personal. Lógicamente la temporada termina en que triunfa su lado bueno, ¿sí? En el caso de Dexter, y aplica aquello que le explicó su padre adoptivo, que es, bueno, vos para matar a alguien tenés que tener excusas, tiene que ser una mala persona. En el caso de su hermana adoptiva no lo es, con lo cual no lleva a cabo esto, ¿sí? Y se termina transformando sin quererlo en una cuestión personal, ¿sí? El atrapar al asesino del camión de hielo. Lo estoy haciendo muy sintético, lo estoy haciendo muy escueto, pero digo, tiene millones de aristas que cierran a la perfección lo narrativo desde el punto de vista de la estructura dramática, ¿sí? Esto de todo el tiempo, fíjense que en esta temporada y en la subsiguiente sucede exactamente lo mismo, todo el tiempo aparece en primer plano o en segundo plano, depende en qué momento de la narración, esta cuestión de que él debe ocultar quién es realmente. Entonces, todos sus trabajos se debaten entre enfrentarse hacia un asesino en serie como asesino en serie o enfrentarse a un asesino en serie como parte del plantel de la policía. En la segunda temporada se van a encontrar que sucede algo muy similar, ¿sí? Pero con dos variantes. La primera, que se plantea ya en el primer episodio, es que el asesino en serie al cual él debe enfrentarse es el mismo. Dexter tiene toda una técnica, insisto, que fue enseñada y aprendida por él gracias a su padre adoptivo, que además de ser muy pulcro y muy cuidadoso y que no queden rastros de sangre, ni huellas, ni nada por el estilo cuando asesina a sus víctimas, las descuartiza, las mete en bolsas de residuos y las tira a la bahía, ¿sí? Las tira al mar. Él tiene un barco, se va en su barco, se aleja y las tira al mar. Resulta que estaban explorando en el mar unos nadadores y encuentran alguna de esas bolsas, eso desata que se llame a la policía y encuentran millones de cadáveres dispersos por el mar, descuartizados dentro de las bolsas. Con lo cual, la nueva meta de Dexter es encontrar al que le llaman el carnicero de la bahía, que es el mismo. Entonces, primera variable, digamos, ya no era encontrar a un otro desconocido, aunque después resulta ser su hermano biológico, pero desconocido en primera instancia,
sino que en este caso particular tiene que, digamos, de alguna manera atraparse a sí mismo. Esa es la primera variante. La segunda variante es que, y no tan variante, es que nuevamente está involucrada de alguna manera su hermana, porque termina en una relación amorosa con un agente del FBI que lleva adelante la investigación. Entonces siempre termina como entrometida en el medio de esa trama narrativa. En el primer punto de giro, otra vez aparece aproximadamente entre el episodio 3 y 4, aparece el agente del FBI, el agente Landy, y se hace cargo del caso, pero arma como un pequeño equipo donde ellos son los que se van a destinar a encontrar al carnicero de la bahía, entre los cuales Dexter queda fuera, con lo cual él puede apuntar a boicotear el caso desde afuera. Entonces su nueva meta ya no es encontrarlo, sino boicotear el caso para no ser descubierto. Resulta que tiene un compañero, el sargento Dox, que está ensañado con descubrir que él esconde algo. En este caso particular, esta es otra de las variantes, él va a tener un doble oponente, ¿sí? O un triple oponente, si se quiere. En el primer caso tiene el oponente del asesino y el oponente de la misma policía, sus mismos compañeros, y en este caso tiene otra vez el oponente del asesino, aunque sea el mismo, el oponente de la policía, pero también tiene como antagonista, ¿sí? En segundo grado y bastante molesto y que puede llegar a hacer que colapsen sus planes, ¿sí? De boicotear que encuentren al verdadero carnicero de la bahía, que es su compañero, el sargento Dox. En el punto medio, ¿sí? de la serie, que aparece más o menos como siempre en el episodio 6, Landy incorpora a Dexter al equipo. Entonces, en este caso particular, queda atrapado porque él es parte de un equipo selecto donde tiene que, ¿sí? Llevar adelante obligadamente su trabajo como parte de la policía, y entonces no puede, ¿sí? Escapar ante eso y debe encontrar al carnicero de la bahía. En el segundo punto de giro, donde la acción vuelve a girar y donde volveríamos como a encaminarnos en el objetivo inicial, nos encontramos entre el episodio 9 y 10 aproximadamente, que Dexter es descubierto finalmente por el sargento Dox, de tanto perseguirlo, instigarlo, termina descubriendo que él es el asesino de la bahía. Ante esto, la situación del protagonista cambia, su objetivo cambia y dice, hay que descubrir al asesino de la bahía. Bien, yo voy a proponer un asesino de la bahía. ¿Sí? Entonces, secuestra a su compañero, ¿sí? Y arma toda una treta para hacerlo pasar a él, al sargento Dox, como el carnicero de la bahía. Lo que sucede, y lo que con el factor que no cuenta, es que él en ese momento, para esconderse de este compañero, se hace pasar por drogadicto, dice que es una persona en recuperación, y conoce a Lila, si no me equivoco, que se transforma en su amante, ¿sí? Finalmente, y ella, en su obsesión por querer ser parte de su vida y tener su atención, lo ayuda, y cuando descubre que tiene un prisionero que lo va a delatar, lo que hace ella, lo mata. Lo cual de alguna manera le soluciona la vida a nuestro protagonista, porque dice, bueno, este es el asesino de la bahía, el sargento Dox es el asesino de la bahía, ¿sí? Yo lo encontré muerto justamente en un lugar cercano a la bahía. Finalmente, esto que sucede no termina ahí, porque él tiene un testigo de lo que él hace, que hasta ese momento no tenía testigos, que es su amante Lila. Entonces, ella de alguna manera lo amenaza o pretende atraparlo, diciéndole que ella sabe su otra verdad. Entonces finalmente Dexter pasa de no considerarla una buena persona y utilizando sus estrategias de asesinato termina matando a su amante, ¿no? Aparte lo amenaza con su vida personal, con destruir la vida que tiene con su nueva novia, y entre otras cuestiones. Finalmente entonces la serie cierra en el último episodio con un culpable, que sería el sargento Dox, el cual no es culpable claramente, ¿no? De ser el carnicero de la bahía, y con un Dexter otra vez protegido, ocultando su pasajero oscuro, porque mató a Lila, que era la única posible
persona que pudiera develar su secreto. Como pueden ver hasta acá, digo, insisto de manera rápida, las dos temporadas tienen una estructura casi similar, y todos estos puntos, ¿sí?, que nos mantienen en vilo en la acción y que aportan a la trama narrativa, que es mucho más compleja, por supuesto, porque hay personajes secundarios, como la novia del protagonista, su hermana, sus compañeros y demás, que enriquecen a esta trama principal, claramente es como que encastra, ¿sí?, en esta estructura a la perfección. Sin embargo, nos encontramos con la serie Mindhunter, en donde, como les dije al inicio, ya no es tan fácilmente identificable, ¿sí?, todas estas estructuras a través de un solo protagonista. En este caso particular tenemos un conflicto matriz o motriz de toda la serie, en este caso de las 2 temporadas existentes, con un equipo, ¿sí?, formado principalmente por Holden Ford y Bill Tench, que son los agentes del FBI, y la psicóloga, la doctora Wendy Carr, que tienen como meta, como objetivo, digamos, macro a lo largo de todas las temporadas, que es entrevistar asesinos en serie que están presos, con la intención de establecer perfiles de conducta para después poder a futuro aplicarlo a otros posibles asesinos en serie. Esto se mantiene por lo menos en las 2 temporadas existentes. Pero la primera variante está, que es en donde yo hago hincapié, en las temporadas. En las temporadas, en la primera temporada está focalizada en el agente Holden Ford y su obsesión, ¿sí?, por este nuevo trabajo, por armar un equipo que pueda identificar esos perfiles o crear esos perfiles. Y sin embargo, una segunda temporada donde el agente Ford, por lo que sucede justamente en el último episodio de la primera temporada, queda en un segundo lugar narrativo, ¿sí? No diría que es una línea argumental secundaria, pero sí diría que está en un segundo lugar, sobre todo también en tiempo en pantalla, ¿sí? Y está ese lugar ocupado por su compañero Bill Tench, que es un agente también del FBI, experimentado, mucho más grande que él, ¿sí?, que ya trabajaba en el FBI y con el cual conforma esta unidad de crear perfiles de conducta de asesinos en serie. Pero, ¿en qué está basada la segunda temporada? Además de estas cuestiones, en una cuestión meramente personal del agente del FBI Bill Tench, que tiene que ver con la implicancia de su hijo adoptivo en un asesinato de una niña, ¿sí?, o un niño. En todos los episodios, después cuando hablamos ya del conflicto matriz o motriz de todos los episodios, primera y segunda temporada, no hay una unidad, ¿sí? Nuevamente no nos encontramos con que en cada episodio se habla de la entrevista a tal asesino, o se habla de, porque ellos además son agentes del FBI, deben investigar casos, ¿no?, más allá de esto que están llevando a cabo como un trabajo paralelo. Sino que en cada episodio puede ser algo que tiene que ver o con un caso, o con un asesino, o con alguna pregunta particular sobre un asesino en serie, ¿sí?, o el análisis sobre una entrevista que se le hizo a un asesino en serie, pero ya no tiene una unidad de en cada episodio podemos encontrarnos con una cuestión particular de, por ejemplo, investigan un asesino en serie distinto. No, esto va variando. Y se hace más notorio en la segunda temporada, ¿sí?, en la segunda temporada porque hay menos casos a los cuales ellos se dedican, ¿sí? En la primera temporada se dedican, como acá figuran algunos casos, el caso de Sacramento, el de Altona, el del director de la escuela, el de Georgia, ¿sí? En cambio en la última temporada se ocupan solamente de 2 casos, que es el de Atlanta y el de Kansas. La temporada 1, podemos decir, a diferencia de la temporada 2, que es la que más encaja en esta estructura dramática clásica. Y acá me refiero especialmente a que el protagonismo para llevar adelante esta trama narrativa la tiene
el agente del FBI Holden Ford, que su meta en particular es poder crear esta unidad o crear este equipo en primera instancia, que después se transformará en una unidad, la unidad de conducta del FBI, y poder lograr conseguir la información de esos asesinos en series que entrevista casi a cualquier precio, ¿sí? Tienen una personalidad muy distinta los dos agentes, que también contribuye justamente a la trama narrativa y al desenlace de los sucesos posteriores, en donde el protagonista es un agente joven, bastante arrogante, muy bueno, por cierto, en lo que hace, versus un coprotagonista, un hombre mayor, más experimentado, con cierto aplomo, es mucho más precavido, ¿sí? Entonces, esa diferencia de personalidad es la que va a jugar a lo largo de la trama, ¿sí? Como peso y contrapeso de aquello que sucede. Si bien ellos entrevistan a varios asesinos en serie, el que se destaca en esta primera temporada es Ed Kemper. ¿Y por qué digo que se destaca? Se destaca por la cantidad de veces que aparece y por el tiempo que le dedican a ese asesino en serie y a sus entrevistas, pero también porque es el que le da un cierre, ¿sí?, a la temporada, que hace que de alguna manera, y acá me adelanto, en lugar de ir a los pasos intermedios, me voy al final, al clímax y la resolución, ese objetivo, esa meta del protagonista de conseguir a cualquier precio la información sobre los perfiles de los asesinos en serie, hace que hacia el final cruce los límites y vaya a visitar a un asesino en serie que fue llevado al hospital, ¿sí?, y lo trate como un amigo y eso le genere un ataque de pánico, ¿sí? Y esto le impida volver a trabajar en lo inmediato. Un asesino en serie que, vale aclarar, Ed Kemper era un hombre como de unos 2 metros de altura, ¿sí?, de contextura muy robusta y grandota, y en ese momento estaba supuestamente internado, y cuando se levanta a abrazarlo, porque tiene como una cierta estima hacia el agente Holden, él entra como en pánico, como diciendo, me puede matar, toma conciencia en ese momento de que está frente a un asesino en serie, y que lo puede matar, y que él, no, por más herramientas que tenga intelectuales, enfrente de él hay una fuerza superior en cuanto ya a su físico, ¿sí? Entonces ese es como el momento el clic del protagonista, y es donde sale del lugar después de que lo abraza el asesino en serie, que lógicamente no le hace nada, simplemente lo abraza, porque de hecho él lo llama porque no tiene nadie que lo vaya a ver, ¿sí? Y Holden va en plan de su soberbia de me necesita, me llama, y sale de ahí, y la serie termina en un agente del FBI que se desmaya en el pasillo, o casi se desmaya, pierde como la estabilidad, y tiene un ataque de pánico, tiene palpitaciones y demás. Esto, por supuesto, que va a ser continuado en la segunda temporada, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Si bien él tiene como meta llevar adelante esto, y eso arrastra a sus compañeros, ¿sí?, en este caso en primer lugar al agente Tench, en el primer punto de giro que sucede entre el episodio 2 y 3, está un poco más corrido, lógicamente, que el caso de Dexter por la extensión de episodios de la temporada, el jefe del FBI, de Cuántico, los habilita a llevar adelante, ¿sí?, esta investigación, pero de manera lateral. Es decir, no pueden hacer esto abiertamente, sino que tienen que realizar su trabajo como un trabajo fuera de horario. Pueden seguir analizando los perfiles, siempre y cuando esto no interceda en su trabajo original. Ahí es donde conocen a la tercera coprotagonista, o a la tercera protagonista, mejor dicho, la segunda coprotagonista, que es la doctora Carr, que ella ya había elaborado un libro con ciertos perfiles, pero tenía que ver con asesinos de guante blanco, que dice ella, o ladrones, perdón, de guante blanco, que ella decía que no tenía ningún tipo de incentivo porque era algo como muy transparente, y le interesaban cosas que tuvieran un perfil
psicológico más complejo. Se termina de conformar el equipo, aunque tienen que trabajar de manera lateral, sin dejar de lado los casos que el FBI les propone investigar. Y en el segundo punto de giro, ¿sí? Holden, otra vez haciendo eco de su arrogancia, termina trabajando por sí solo en un caso, ¿sí? Que tiene que ver con un director que supuestamente hostiga a sus alumnos, ¿sí? O abusa de sus alumnos, y él termina hostigando al director para poder descubrirlo, qué hace, dejarlo en evidencia, y termina, digamos, siendo reprendido por el jefe una vez más, porque hace las cosas de la manera inadecuada. Entonces, los habilité, dice el jefe, a llevar adelante un recorrido, una investigación de los perfiles de los asesinos de manera lateral para no tener problemas, y el trabajo que tiene que hacer de manera transparente y honesta también lo hace de la forma equivocada. En el medio, ¿sí? Lo que nosotros llamamos el punto de resolución aparente o el punto medio, aparece al final del episodio 4 un hecho crucial, ¿sí? Que es que encuentra su jefe de ese momento la manera de conseguir financiamiento para la unidad. Esta unidad que estaban llevando de manera paralela. Lo que sucede es que el conseguir el financiamiento significa que ellos no pueden hacerlo de manera oculta. Tienen que blanquear todos los procedimientos que utilizan. Y en ese momento también interviene otra vez el papel de la doctora Carr, que es quien lleva la ciencia, si se quiere, a esta metodología. Como pueden ver, así a grandes rasgos, encaja casi, diríamos, bastante claramente, ¿sí? En la temporada 1, todo el recorrido por esta estructura dramática clásica. Sin embargo, en la temporada 2, aparecen múltiples aristas que tienen casi el mismo nivel de importancia, ¿sí? A nivel dramático. Con lo cual, si bien les voy a mostrar un posible esbozo que intenté hacer yo con la figura del coprotagonista del detective Bill Tench, van a ver que no cierra a la perfección y que no cuadran los episodios donde debería estar estructurado. Fíjense que en el episodio 1 aparece un detective que tiene que lidiar, por un lado, con un compañero que fue afectado, ¿sí? Y que quedó afectado a través de un ataque de pánico por haberse pasado de la raya en el trato con un asesino en serie. Se lo adosan a ese compañero como una especie de niñero, o sea, tiene que auspiciar de niñero, fíjate de cuidarlo, que no haga nada malo, pero a la vez lo tenemos que tener en el equipo porque es muy bueno en lo que hace. Entonces, el detective Tench toma las riendas de la unidad de conducta, tiene que lidiar con un nuevo jefe, porque a su jefe anterior lo echan, a causa de los comportamientos de Holden Ford, del otro detective, y tiene que lidiar además con una mujer que le exige todo el tiempo su ausencia, ¿sí? En el hogar, y un niño adoptivo que no habla, que es muy introvertido, con el cual no tienen mucha vinculación, que tiene ciertos comportamientos extraños, no tiene vinculación con nadie y demás. Eso se plantea en un primer episodio. Ya podemos intuir que como gran parte del primer episodio arranca con todo aquello que tiene que ver con la vida familiar del detective Tench, de eso va el resto de la temporada. Pero es simplemente una intuición, ¿sí? O sea, no está plasmado dónde va a estar el problema, ¿sí? Ya tenemos como un primer problema, no es tan claro el objetivo o el conflicto, ¿sí? Que se va a desarrollar en esa temporada. Todo, digamos, se desploma para el detective Tench, trata de, digamos, estar alerta con todas las partes que tiene que controlar de su vida, laborales y personal, pero sucede entre el episodio 2 y 3 que encuentran un niño asesinado en una casa de la cual su mujer es agente inmobiliaria. Su mujer empieza a preocuparse, empieza a entrar como en pánico, se siente culpable, que puede haber hecho algo que ocasionó que alguien haya matado a ese niño,
con lo cual él, sin querer, ¿sí?, casi como obligadamente o autoobligadamente, termina metiéndose en ese caso. Además de los casos, ¿sí?, que tenía que enfrentar en su trabajo. Su vida empieza a tomar mayor relevancia sobre su profesión, empieza a entorpecer su profesión, empieza a quedar de lado su profesión, pero a la vez tenía que seguir controlando a su compañero. Cuenta, por supuesto, con ello, con la doctora Carr, que también se entera que Holden había estado y sucede, pero los dos auspician como una especie de padres o tutor, gente que es poco desestabilizado aún. Básicamente, lo que sucede luego es que el hijo de Bill, ¿sí?, termina, su hijo adoptivo termina asesino, pero estaba presente. Esto hace que él, su mujer, su familia, empiecen a cuestionarse si su hijo no tiene algún perfil, ¿sí? Se juega un poco con esto, digamos, en la serie. Él se encarga de investigar perfiles de asesinos en serie, que su hijo no tenga algún perfil, ¿sí?, de asesino a futuro. Pero fíjense que esto sucede en los primeros 4 capítulos aproximadamente. Y luego hay un bache hasta el final, ¿sí? Capítulo 8 y 9, que es el final de la temporada. Entonces, si nos ponemos a pensar, no estaría entrando en esa estructura que está tan calibrada y equilibrada, ¿sí?, dramático-narrativa. ¿Qué sucede en el segundo punto de giro? Bill su hijo es llevado ante la justicia, por supuesto que no es llevado prisionero porque es un menor, pero sí es analizado por psiquiatras, asistentes sociales y diferentes entidades de la justicia para corroborar que ese niño no tenga, digamos, ninguna clase de problema, ¿sí?, que requiera algún tipo de tratamiento. En ese punto, Bill llega casi a ocuparse exclusivamente de su vida familiar y muy poco de su vida profesional. Entre tanto sigue, ¿sí?, la unidad de conducta, y la doctora Wendy se ocupa de unas entrevistas, el detective Holden de otras, y a la vez van llevando a lo largo de toda la temporada el caso de Atlanta, que es el asesinato como de alrededor de 19 niños, ¿sí?, que quieren descubrir quién es el asesino. Finalmente, en el clímax y la resolución, nos demuestra que Bill no pudo con todo ello, no pudo equilibrar su vida personal y su vida profesional, y cuando llega a su casa después de un viaje de trabajo en el cual tuvo que irse en mitad de una entrevista del asistente social, cosa que su mujer le pasa factura y le dice: nosotros deberíamos mudarnos a otro lugar y hacer otro tipo de cosas para que nuestro hijo estuviera bien. Llega a su casa y se encuentra que su mujer se fue. Su casa está vacía, su mujer se fue, se llevó a su hijo, y él se ocupó del caso, resolvió el caso de su trabajo, que es el caso de Atlanta, encuentran al asesino, pero no logró equilibrar su trabajo con su vida personal. En este caso en particular, ustedes pueden preguntarme: bueno, pero hablaste del caso de Atlanta, aparece otro caso que es el del asesino ATM, que lo titulan así, que las siglas remiten a atar, torturar y matar, que tiene relación con algo que en la segunda temporada aparece, que en los inicios, en el teaser de cada capítulo, aparece un personaje que no sabemos quién es ni qué relación tiene con lo demás, y en ese caso particular termina siendo un vínculo con el famoso asesino ATM. Pero si ustedes siguen, por ejemplo, estas historias, se van a encontrar con que tampoco están ubicadas, ¿sí?, de manera uniforme, como pasó en el caso de Dexter, incluso en esta serie en la primera temporada, en los lugares o en los episodios donde deberían estar ocupando estos puntos de acción o estos puntos fuertes. Entonces, sucede que en ninguno de los casos encajaría, ¿sí? Incluso las historias son como más fragmentadas, si se quiere. Para cerrar, me gustaría
contarles que después de hacer este análisis, que fue de manera muy sintética, que es un análisis que por ahí requiere como mucho más tiempo y mucha más extensión y profundidad, pude corroborar algunas de las cosas que sospechaba en un inicio, ¿sí? Y es que las tramas narrativas en las series, en este caso en el policial en particular, ¿no? Hablando del policial, que vale la aclaración, que elijo este género, porque es un género que además de un gusto personal, es un género que desde mi punto de vista está cada vez más en auge en la actualidad, y que muchos autores lo remiten a que es un espejo de la violencia muchas veces que está en nuestra sociedad. Y como ya sabemos, las artes expresan lo que existe en la vida, ¿sí? Y estas tramas se complejizan en las series, sobre todo porque el cambio de poder exhibir series en una plataforma, ya no en una grilla televisiva estricta, ¿sí? Nos lleva a pensar una trama en la cual ya no hay cortes publicitarios. Entonces no tenemos que ir a un corte publicitario en la televisión, con lo cual mantener la atención cautiva no requiere esperar a un tiempo preciso. Digamos, les doy un ejemplo, en el caso de Dexter, donde se planteaba el primer punto de giro, donde la acción giraba, donde iba la primera corte publicitario, por ejemplo. ¿Sí? Donde había un punto de resolución aparente o un punto medio, donde se iba otro corte publicitario. ¿Dónde estaba el segundo punto de giro? En el otro corte publicitario. Y así sucesivamente, digamos, esos puntos de acción que viraban levemente la acción de alguna manera, hacía que el espectador quedara cautivo para esperar esos minutos de publicidad y volver a ver lo que seguía en el bloque siguiente. Esto ya no sucede, porque en la plataforma no tenemos los cortes publicitarios, como en Netflix, por ejemplo. Sin embargo, hay que mantener cautivo al espectador, pero ya no hay que respetar el momento o el minuto preciso, sino que puede aparecer en cualquier momento. Y lo mismo es que hoy también disponemos de las temporadas completas. Ahora hay una tendencia última de ir presentando un capítulo por semana, al estilo de lo que nos sucedía en televisión, pero igual disponemos de la temporada completa en algún momento. Esto nos permite ver de corrido, ¿sí?, y seguir la narrativa o esa estructura dramático-narrativa a lo largo de toda la temporada. Y por supuesto, si hay más de una temporada, a lo largo de varias temporadas. Que es lo que muchos le llaman el visionado multiepisódico, es decir, ver un episodio detrás del otro. Tampoco es necesario, como les decía al inicio, respetar ni la extensión del tiempo que dura cada episodio, ni la extensión en la temporada de cantidad de episodios, porque no debe encastrarse esto en una grilla televisiva. Entonces puede haber una serie que dure 4 capítulos en una temporada, y en la siguiente puede durar 12. Y no hay ningún tipo de inconveniente, porque no debe respetar una grilla televisiva. Y lo mismo, como en el caso de Mindhunter, que se nota la diferencia en la extensión entre episodios, ¿sí?, donde la diferencia es bastante notoria entre un episodio y otro. Pero también nuevamente esto puede suceder, entonces se ajusta mejor, ¿sí?, a la trama, sin necesidad otra vez de encastrarse en este modelo. Tampoco es necesario, por ejemplo, el previamente que en Dexter está presente todo el tiempo, ¿sí? Lo siguen usando algunas series, aclaro, de plataforma, pero no es necesario, porque uno puede ver de corrido, ¿sí?, la temporada, entonces no necesito saber qué sucedió en el capítulo anterior, porque lo vi hace 2 minutos, ¿sí?, o lo terminé de ver hace 2 minutos. Y por último, también un factor importante que tomó auge en este último tiempo es que la audiencia se volvió interactiva, es decir, participativa. Y muchas veces la audiencia termina siendo con sus opiniones un factor determinante a la hora de elaborar o modificar la trama, ¿sí?, de determinada serie. Esto sucedió, un ejemplo muy claro, se los doy para cerrar, para que se comprenda muy claramente, con el fenómeno de Game of Thrones. Fue un fenómeno en donde la trama viraba hacia un lugar, pero era tan intensa la actividad a través de foros de los seguidores, ¿sí?, y la trama por supuesto también lo permitía porque era sumamente compleja,
y permitía la intervención como desde distintos lugares, que terminó finalmente casi modificándose, ¿sí?, hacia el final, en cuestiones narrativas que tenían que ver con aquello que reclamaba la audiencia. Entonces la audiencia se termina volviendo de alguna manera no solo un espectador, sino también muchas veces un escritor más de esa narrativa, ¿no? Bueno, no sé si... Creo que fui rapidísimo para entrar en el tiempo, no sé Silvia o Sergio si me extendí demasiado. No, muy interesante. La verdad que abarcaste meticulosamente cuál es el proceso de la narración justo que tienen estas dos series y creo que es pertinente en tanto que pues uno se va más con la anécdota, uno se va pues enganchando a estas situaciones de choque y bueno, pierde de vista justo toda esa estructura que hay detrás, ¿no? Entonces creo que sí es pertinente tus aportaciones. Claro que a mí me surgen varias dudas que personalmente a mí pues, me atacaron en el momento en que estaba viendo Dexter en un principio, que obviamente no nada más es esta cuestión del cómo se hace, de todas estas estrategias y recursos que, bueno, finalmente sabemos que hay detrás y tú muy bien lo expusiste, pero justamente a mí la pregunta que sí te quisiera formular, y bueno, una disculpa que les tomo la palabra a todos los asistentes, pero ¿qué responsabilidad ética debe haber en las temáticas y en las imágenes que se presentan? Porque a mí personalmente se me hicieron grotescas, se me hicieron insoportables. Creo que hay una morbosidad detrás que le quita justo seriedad a la serie misma, ¿no? Entonces como que no sé de qué manera puede justificarse. Yo sé que en un principio planteaste esta cuestión de que, bueno, había que entretener, ¿no? Es decir, cuáles son estos aspectos que causan interés al espectador y que en cierto modo, bueno, pues le puede atraer una imagen más que otra, ¿no? Pero ¿dónde está esa ética? ¿Dónde está, justo como dije hacia el principio, esa perspectiva de límites para mostrar un cuerpo desmembrado, por ejemplo, o un asesinato de tortura? Es decir, todo esto que ya sobrepasa los límites, ¿no? Mira, Silvia, en primer lugar, a mí me parece que es importante pensar las épocas de las series, ¿sí? Fíjate que en el caso de Dexter, es una serie que si bien ya tiene esa estética, ese estilo, ¿sí?, de la exposición exagerada, en este caso de la violencia, ¿sí?, y de la muerte, responde a otra época y responde también, me parece, a una estética del cine hollywoodense que necesitaba mostrar en exceso para llamar la atención, ¿no? Si vos la comparás, por ejemplo, con Mindhunter, que tiene cosas muchísimo más violentas, si se quiere, de trasfondo, fíjate que visualmente no ves básicamente nada, ¿sí? Es muy poco lo que se ve, es más lo que se cuenta y lo que se habla a través del discurso oral que lo que uno ve visualmente. Me parece en primer lugar que es una decisión, ¿sí? Es una decisión estética, que en ese caso particular yo no sé si le echaría, y acá defiendo al gremio de los guionistas, no sé si le echaría la culpa al guionista, porque muchas veces la decisión de cómo mostrar esa historia después termina recayendo en el director, ¿sí? O en los directores, porque muchas veces en las series no es uno solo. Pero coincido contigo, digo, ir hasta el punto de mostrar, y Dexter es toda la serie así, no es las 2 temporadas, es toda la serie así, todas las temporadas son iguales. Donde la violencia y la muerte están mostradas en exceso. Pero me parece que es una decisión estética, que es también una forma de narrar, ¿no? Donde no hay
subtextos, digamos. En ese caso se eligió mostrar todo de manera totalmente explícita, ¿sí? Por eso también es una serie que ha sido discutida como una serie como una de las mejores, pero también hay gente que opina que es una serie terrible, ¿sí? No te voy a decir como peores desde el punto de vista narrativo, pero sí como una serie terrible y muchas veces que no han podido verla. Sí, sí me parece, insisto, que responde a una industria, ¿sí? Responde a un tipo de público posiblemente que le gusta ver, en este caso, lo que tiene que ver con la muerte de manera excesivamente explícita, que muchas veces también roza hasta con no me atrevo a decir la palabra de lo cómico, pero a veces es hasta grotesco, ¿sí? Hay una carga de, vos decís, es necesario, ¿sí? Y a medida que avanza, insisto, en las demás temporadas eso se nota cada vez más. Me parece que hay ya como un juego, un código, pero eso está implícito, me parece, en la decisión de un director o de un equipo de directores. Si hay una cuestión ética o hasta dónde está la cuestión ética, en ese caso particular, yo me atrevería a decir que también tiene que ver con una cuestión de, es un trabajo por encargo, entonces hago cualquier cosa, ¿sí? A la hora de pensarla, o no, o la idea original no tenía esa carga explícita de violencia, y sí lo hicieron a la hora de llevarla a la pantalla, ¿no? Esto es algo que por ahí se pierde de vista en el audiovisual, que es, la narrativa no está hecha solamente en el momento en que se escribe el guión, ¿sí? La imagen cuenta, el sonido cuenta en el audiovisual. Entonces, pasaron varias personas entre medio que tomaron decisiones que posiblemente llegaron a lo que vos y yo vimos en la pantalla. Y no era lo que estaba pensado originariamente, ¿no? Esa puede ser una opción. No lo sé, digo, lo estoy diciendo desde el lado de la suposición y desde el lado del conocimiento de lo que es ser un escritor, ¿sí? De una serie audiovisual. Digamos, lo tuyo es un primer aporte desde el guión. Luego vendrán personas sucesivas, y que son muchas, porque abarcamos múltiples áreas, ¿sí? Insisto, sonido, fotografía, arte, digo, y otras, donde se toman decisiones y ahí termina de salir lo que uno ve en pantalla, ¿sí? Edición, el montaje, digo, podrían evitarse por edición de las imágenes, podrían evitarse un montón de escenas que son sumamente cruentas. Sí. Esta escena que te marcaba yo en la primera temporada, que es necesario verlo llegar a un lugar donde es un charco inmenso de sangre, que es sumamente impactante la escena, ¿no? Hay muchas otras en Dexter, pero digo, es impactante. Y ahí no se ve una muerte, pero ya la escena en sí misma. Creo que es una decisión, ¿sí? Y en la decisión muchas veces se deja de lado la ética. Muchas gracias. Pues levanten sus manos para formular sus preguntas. Estaría buenísimo que ustedes personalmente, porque aquí tengo algunas en el chat, pero si las pueden formular directo, pues sería más dinámico. ¿Quién quiere? Yo un poquito como complementar lo que ya se comentó como con lo gráfico que justamente es Dexter, ¿no? Yo creo que por una parte yo veo como dos opciones, ¿no? Decir, mira, así es como pasa en la realidad, esta gente no tiene alma, entonces pues así es, ¿no? O por el propio desarrollo como del personaje en sí, ¿no? De no tiene sentimientos en este sentido, entonces tal vez tiene que ver como con eso de decir, mira qué sangre tan fría y cómo puede pensar tan racionalmente que no le importa la atrocidad que tenga enfrente de él va como si nada, ¿no? Exactamente. Es un poco la característica del personaje, ¿sí? Tiene como una, que supuestamente es lo que se trabaja a través de la línea narrativa, de intentar humanizar de alguna manera a ese personaje que es sumamente frío, pero que incluso él mismo, porque todo el tiempo hay una voz en off que es la voz de su conciencia, Sí. ¿no? Que él va hablando todo el tiempo, dice, o sea, tal cosa, ¿cómo les importa eso? A mí no me importa. Y vos decís, pero son cosas importantes. Bueno, es importante para ella que la abrace, entonces va y la abraza porque es importante, no porque a él le mueva algo, ¿no? En ese caso particular también es cierto, y coincido contigo, que
es muy probable que hayan querido marcar, ¿no? Digamos, todos estos son hipótesis, como cuando hacemos un Sí, análisis, claro. pero Sí, sí, digo, que sí. hayan querido marcar, bueno, ¿qué lo mueve al personaje? Lo único que lo mueve evidentemente es la sangre, porque su vida comenzó por segunda vez, por decirlo de alguna manera, en ese charco de sangre donde él vio que mutilaban a sus padres, que eso es otra cosa, Silvia, Sí, donde mutilaban, terrible, que eso lo muestran más adelante. Mutilaban a sus padres biológicos. Digo, entonces, bueno, al personaje no lo mueve nada porque vivió un hecho traumático, pero resulta que ahora hay que darle un poco de ese hecho traumático para que él se movilice, ¿no? Y toda la serie de algún modo intenta que este personaje se humanice en algún punto, ¿sí? Por claro. supuesto, no lográndolo de una manera normal, si se puede decir, ¿sí? O sea, él se va humanizando, pero es como un modo de aprendizaje, si se quiere, no de sentimiento. Entonces, posiblemente el exceso de sangre tenga que ver con ello, pero sí es cierto que también es una decisión. Digo, podría haberse mostrado de otra manera, ¿no? Bueno, acá tenemos, pues ya veo que están muy tímidos, entonces voy a leer los escritos, los mensajes en el chat. Esther Muñoz dice que por qué las audiencias son interactivas, cómo participan en el desarrollo de la trama. ¿Puedes profundizar en esto? Sí, sí, claro. Esto empieza, Esther me dijiste, ¿verdad? Esther, exacto. Esther. Esto empieza, Esther, también con el concepto de narrativa transmedia, ¿sí? A partir de el concepto de narrativa transmedia, es decir, bueno, existe, por ejemplo, la serie Dexter, y a partir de allí se genera un videojuego, a partir de allí se sale un personaje y tiene una serie independiente, que es muy de la actualidad, ¿sí? Es muy de la narrativa actual. Empezó a tener importancia como la opinión de la audiencia. Yo en este caso lo volqué a la serie. Pero hay distintos tipos de intervención de la audiencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno ve un programa de entretenimiento, la audiencia participa desde, bueno, llama, escribe un WhatsApp o un mensaje, da su opinión, vota, ¿sí? Empezaron con esas pequeñas intervenciones. Resulta que con el pasar de los años, series, insisto, el caso más notorio fue el de Games of Thrones, que tardaban bastante entre una temporada y la siguiente, entre medio se organizaban foros, ¿sí? Donde la gente participaba y opinaba sobre la narrativa, ¿sí? De esa serie, o sobre personajes, ¿sí? A veces estaban los del equipo de un personaje, los del equipo de otro personaje, entonces, ¿cómo debería evolucionar ese personaje? Eran participaciones en las redes. Resulta que por algún motivo, ¿sí? Los productores comenzaron a tener en cuenta esta participación de la gente, ¿sí? Y tomarla en cuenta para decirle a los guionistas, miren que de esto se está hablando, nosotros vamos a virar hacia ese lado la trama, o vamos a, bueno, sería importante tenerlo en cuenta, sería importante incorporar algo de lo que la audiencia quiere ver, y otra vez por lo mismo, mantener a ese público cautivo, ¿sí? No desilusionar de alguna manera a nuestro espectador. Entonces la participación es de esa manera, no es le escribo, ¿sí? A un productor o le escribo a un guionista, sino que se participa en las redes. Yo digo un foro porque es como el modo como más usual, ¿sí? Cuando se participa en las redes, puede acceder a leerlo cualquiera, ¿sí? En tanto participe en ese foro. Y de esa manera van teniendo una cierta relevancia las opiniones del espectador y muchas veces se incorporan, ¿sí? A la narrativa. También hubo un caso muy paradigmático, que fue el de Lost, no sé si la recuerdan, la serie Lost, que estamos Claro. hablando de otra época. En la serie Lost, lo que sucedió fue que estaba planificada para un X número de temporadas, y cuando vieron el furor que había causado la serie, y ahí fue una de las series emblemáticas donde se empezaron a aparecer los foros de opinión, se decidió extender las temporadas, ¿sí? Que desde mi humilde punto de vista, y con una opinión totalmente personal, fue un error, porque terminó de una manera como
digamos, como decimos en el guión, y bueno, entonces todos estaban muertos, ¿sí? Bueno, no sabemos cómo cerrarlo, entonces todos estaban muertos, o todos estaban soñando, era la manera más fácil, ¿sí? Caer como en el lugar común. Y fue donde se cometió el error, porque estaban estirando una trama que no tenía intención de ser estirada, porque había sido pensada para cumplir con determinada cantidad de temporadas y de episodios. Entonces, desde ese lugar participa la audiencia, digamos, simplemente expresándose a través de las redes, ¿sí? Pero incluso con grupos específicos, no es yo escribo, ¿sí?, en mi Instagram y digo algo, sino que se generan grupos especiales de discusión. Y bueno, también ahí, por supuesto, está el hecho de que un productor, ¿sí?, quiera prestarle atención a estas cuestiones, ¿no? No sé si fui clara, Esther. Sí, muy bien. Bueno, nada más un comentario de Lupita Gutiérrez que dice que es muy interesante y nos invita a escuchar el podcast de Cinemanet en Spotify en un crossover con testigos del crimen platicando y analizando Mindhunter. Que Sí, también hay un capítulo del podcast Testigos del Crimen en donde se platica acerca de Dexter. Ambos son muy buenos, por si quieren. excelente recomendación, gracias Lupita. Y me gustaría, si te parece bien, Silvia, cerrar, que leo que Mario había hecho un comentario en el chat que dice: en varias series en el último capítulo de la temporada se plantean conflictos que nos dejan expectantes al primer capítulo de la siguiente. Puede ser que el conflicto inicie en ocasiones no en el primer capítulo de la temporada, sino en el último de la previa. En realidad no, Mario, y te voy a decir por qué. Porque eso tiene otro nombre, ¿sí?, y tiene justamente la función que vos estás marcando. Se llama tag, ¿sí?, que es como la cola o el final, que eso se utiliza tanto en la estructura de cada episodio en sí mismo, que es el que te deja expectante para el siguiente episodio, y se utiliza al final de temporada. Esos son como determinadas líneas que quedan abiertas justamente para que vos digas, quiero ver la temporada que sigue. De lo contrario, uno como espectador dice, bueno, listo, se terminó, no tiene intención de qué seguirá, no me genera la intriga. En ese caso particular no es que se abre en el último capítulo, sino que tira como algún tipo de piedrita que no llega a tener, digamos, la categoría de conflicto, ¿sí?, en toda su dimensión. Pero es esa la finalidad tal cual la marcas vos, digamos, dejarnos expectantes para la siguiente temporada. Muy bien, le damos la palabra a Diana Pinto. No se escucha, ¿eh? A ver, otra vez. No, el audio parece que está desactivado. A ver. A ver, Audio. ella lo tiene que activar, ¿así Sí, es? correcto. Bueno, a ver si lo logra. Bueno, mientras tanto, aquí hay otro comentario de... Ay, bueno, ¿dónde andaba? Si no, Verónica, veo que tiene alzada la mano. ¿Dónde estás? Ah, bueno, por favor, Vero. Ok, muchas gracias. Son dos cosas, dos preguntas para María Virginia. Una que tiene que ver con la cuestión académica, que a mí me pasó, pero me pasó al revés de tu caso. Yo trabajando desde artes escénicas y mi doctorado es comunicación, me dieron mucha lata para que justificara yo que las artes escénicas estaban en el campo de la comunicación, cosa que para mí es obvia, pero no para un gremio académico. Mi primer pregunta, María Virginia, es si no te ha pasado justamente en un departamento de arte que te digan que
estás en el gremio de la comunicación y en un campo disciplinario de esa manera, y cómo justificas que estás en arte. Pregunta nada más porque creo que en siglo XXI las academias tenemos que hacer el esfuerzo por abrirnos a la multidisciplina que viene desde 1980 empujando, y parece ser que en algunas universidades está muy difícil que lleguemos. Y que lleguemos como las tortugas a desovar, ¿no? A la playa diciendo, Totalmente. uff, ya lo logramos. Esa es la primera pregunta. Mira, Verónica, coincido totalmente con vos. El arte, hoy al inicio justo de la charla, de manera informal, charlábamos con Silvia y yo le decía justamente que en el doctorado, no es la universidad donde yo trabajo, pero sí el doctorado, la universidad donde estoy realizando el doctorado, es un doctorado en artes. Y es tan amplio que puede ingresar alguien que venga de alguna disciplina artística, pero alguien que no. Por ejemplo, hay psicólogos, ¿sí? Hay arquitectos, hay multiplicidad de campos que abordan el arte desde diferentes lugares. En el caso mío particular, la Facultad de Arte donde yo trabajo tiene la carrera de audiovisual y tiene la carrera de teatro, de artes dramáticas, digamos, y sí, claramente, y hay una facultad de comunicación. Esta es de arte y de comunicación está separada, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, queremos unir cuestiones que tienen que ver con el audiovisual y con comunicación, yo digo, bueno, pero estamos de la mano, o sea, es multidisciplinar justamente como vos decís, es abordado desde diferentes lugares, ¿sí? En mi facultad particularmente tengo la suerte de que no me obligan esto de es comunicacional, que coincido contigo claramente, ¿sí? El arte está relacionado ineludiblemente con la comunicación, es una forma de comunicación. ¿Será diferente a la del periodista? Bueno, no importa, pero es una forma de comunicación. Y si caemos en la semiótica o en la semiología, sabemos que todos hablamos de signos y hay diferentes formas de expresar signos, visuales, audiovisuales, lingüísticos, ¿sí? Icónicos, pero todos son formas de comunicarnos. No me ha pasado en mi facultad particularmente, pero sí me ha pasado, ya te digo, en algún tipo de ámbito donde desde el punto de vista académico, pretenden como encorsetarnos, ¿sí? En lugar de abrirnos. A mí particularmente me pasó con mi tesis, digamos que todavía estoy en el trayecto, pero digo, con mi tesis esto de tener justamente que encorsetar, ¿sí? Por eso yo en un inicio tuve que recalcar que era desde el punto de vista narrativo, porque como bien dijo Silvia, la serie da para irse por muchos lugares y analizar teóricamente incluso desde muchos lugares, pero yo lo tuve que encorsetar una vez más, ¿sí? Desde algún lugar, y lo narrativo es como mi área de incumbencia, entonces, digamos, me sumergí en ello. Pero no creo y no soy partidaria de que haya que encorsetar, digamos, las cosas, ¿sí? Lamentablemente hay que responder en esos casos a las solicitudes por ahí de la academia, ¿no? Bueno, esto lo tenemos que hacer desde tal punto de vista. Pero me parece que en la diversidad tenemos la riqueza, ¿no? Del análisis. Por eso me parecía tan interesante este seminario y también, por supuesto, el libro que hemos escrito con los demás compañeros, porque tiene justamente multiplicidad de miradas de un mismo tema como son las series audiovisuales. No sé si te contesté, Verónica. Sí, por supuesto que sí. Lo cual quiere decir que algunas universidades tienen que hacer un esfuerzo mucho más sólido, digamos, en abrirse. Ok, Totalmente. esa es una. Y la otra es técnica y práctica, porque noticia de la semana pasada, si no es que es más o menos de 15 días para acá, que a lo mejor no sé si cambia el rumbo de tu trabajo, pero hay que tomarlo en cuenta. Netflix está en franca quiebra. Y posiblemente, que si ya lo anunciaron públicamente, es que prácticamente es un hecho, para meter publicidad, y publicidad sumamente fuerte. Y en ese aspecto cambia
lo que ya habían Totalmente. logrado sobre el espectador, las audiencias, la sensibilidad de la gente que se mete a la narrativa y se va de refilón para verla completa, porque además ya es una adicción, no hay manera de soltarlas. Totalmente, No totalmente. todas, porque lo comercial está muy fuerte en esos temas y claro, tienen que sobrevivir, ¿no? Pero ese era Sí, el con punto que respecto quería a tu plantear. comentario, sí, claro, claro que va a haber un cambio sustancial, porque no va a ser lo mismo una plataforma virtual sin publicidad que una plataforma virtual con publicidad, ¿no? Y que Claramente. nació sin publicidad. Exacto, Entonces, exacto, exacto. Y si te pones a mirar en el contenido, yo acá hablo por ahí de lo policial en especial, porque es en el tema en que por ahí estoy más metida, hay multiplicidad de series, de multiplicidad de nacionalidades que no son conocidas, que son excelentes, donde ni siquiera tienen actores conocidos, ¿sí? Policial francés, policial polaco, alemán, digo, excelente donde no hay actores conocidos, y si caes en la publicidad también vas a caer en otra vez lo que hacía la televisión, contratar un Star System, ¿sí? Que esté en boga para, y bueno, porque entonces el público masivo lo ve, ¿sí? Vas a entrar otra vez, entonces va a cambiar la lógica también de la narrativa, ¿no? así es, y nada más para dialogar con Silvia, de que de un principio decía, ojalá el cine no desaparezca. No va a desaparecer, Silvia, porque No, no. así como los textos impresos no van a desaparecer y las editoriales y las bibliotecas no van a desaparecer, van a tomar otro matiz, y justamente Totalmente. con un Netflix que creyéramos que después de pandemia estaría sumamente más fuerte, está mucho más débil por malos manejos financieros internos de la marca. Entonces, yo creo que el cine va a tomar otro rumbo, y un rumbo muy interesante en siglo XXI. Totalmente de acuerdo con Verónica. Gracias. Muy bien, pues esperemos que no se pierda el aura al, a lo Benjamin. Exacto. Muy bien. Bueno, Diana Pinto ya escribió acá su pregunta en el chat, entonces me permito leerla. Dice, igualmente, en cuanto a lo grotesco, gráfico o sangriento de las series, yo sé que no es algo que le agrade a todas las personas. En mi caso, sí. Y cuando vi esta serie, no recuerdo que me hubiese impactado por ello. De hecho, otra serie igual, con trama policíaca y un muy buen desarrollo de la narrativa, es Hannibal. Ahí la sangre es un elemento que se utiliza de forma estética, formando escenas bellas y totalmente artísticas a través de ella, lo cual me parece una forma muy única de contar también una historia como la de Hannibal Lecter. Excelente el comentario de Diana, excelente, y coincido contigo, Diana, pero en mi caso también es un gusto personal, ¿no? No podría analizar series policiales si fuera muy impresionable, ¿no? Porque claramente, bueno, por ejemplo, dentro del policial, el policial nórdico, que volviendo a lo que decíamos recién con Verónica, tiene su auge desde que existen plataformas como Netflix, ¿no? Es sumamente cruento, ¿sí? Incluso mucho más violento que a veces el policial norteamericano. Y yo coincido contigo, conozco Hannibal y coincido 100% contigo que en este caso es una expresión de estética de suma belleza, ¿sí? Y hablando de nórdicos, de hecho, si no me equivoco, el doctor Hannibal es, que no me sale ahora el nombre del actor, pero es un actor danés, si no me equivoco. Matt Mikkelsen, me parece. Sí, correcto, correcto, correcto. Sí, Matt Mikkelsen. En ese caso particular yo coincido contigo, digo, también tiene, obviamente, el policial tiene la beta de la violencia y lo sangriento, ¿sí? Pero bueno, hay muchísimas muestras de que no siempre, digamos, es la técnica narrativa. Pero yo vuelvo a insistir lo que le dije a Silvia, creo que es una decisión estética, ¿sí? Y que en las decisiones estéticas también narramos, digo, aquello que se quiere mostrar. Entonces, sí,
Sí, en este caso particular a mí tampoco me molesta, Diana, pero digo, es cierto que puede llegar a ser violento para algún espectador que no le interesa ver ese tipo de imágenes, ¿no? Sí, mi caso es eso, porque creo que fomenta la violencia. Es decir, hay, digamos, como toda una línea de romper límites todo el tiempo y de, bueno, finalmente exponer, digamos, estas cuestiones ya límite, ¿no? O sea, hasta dónde vamos a llegar y eso que tanto influye como un modelo de acción a los espectadores, ¿no? Creo que esto también habría que cuestionarlo, ¿no? Diana aquí puso una primera parte de su mensaje que no leí y me disculpo porque nada más vi la segunda parte, pero bueno, dice, escribo por aquí, obviamente su comentario que retoma un poco la idea de la ética en las series como esta. En lo personal no me parece que las que se hablaron en esta sesión glorifiquen y pongan como buenas las acciones de los personajes, sobre todo en Dexter. A pesar de que ahí estamos apoyando a un asesino serial, parte de la narrativa de la serie es lograr justamente eso. Y a pesar de ser alguien que está haciendo algo nada ético, parte de nosotros no queremos que lo atrapen. Eso es el mal, digo, según yo, pero bueno, obviamente es la polémica que suscita justamente las distintas aproximaciones que se pueden dar en las series, ¿no? Bueno, Esmeralda Solórzano dice, hace un mes estuve en un seminario donde un experto en Netflix explicó que la supuesta crisis actual es simplemente que están volviendo a los números que tenían antes de la pandemia. Eso es lo que dice. Dice, True Detective es otra serie de detectives que está en temporada 1 con una propuesta estética de la que la violencia está muy interesante y bella. Eso le Coincido con Esmeralda. Tiene, díganme si me equivoco, creo que 3 temporadas. En este caso Esmeralda habla de la primera, que fue la temporada como furor, digamos, porque la serie después, la tercera retomó un poco, pero la segunda viró hacia otro lado que no tenía nada que ver con la primera temporada. En este caso particular, en el caso de la serie True Detective, yo en mi artículo aclaro que yo no analizo estas series porque no tienen continuidad entre temporadas, sino que son las series al estilo también de The Sinner, que están en Netflix, donde la unidad narrativa se da por temporada. ¿Sí? En el caso de The Sinner, tiene un personaje que pasa de temporada en temporada. En el caso de True Detective, no tiene ningún tipo de relación entre temporadas, salvo, ¿sí?, que trata sobre, es una serie sobre detectives. ¿Sí? Pero en ese caso particular coincido con Esmeralda que la temporada 1 tiene una propuesta estética sumamente, más allá de la belleza, sumamente delicada, sugerente, ¿sí?, metafórica, incluso de la violencia y en este caso de la muerte, ¿no? Y es una serie filosófica, sí, totalmente, Esmeralda. Es una serie para ver más de una vez. ¿Sí? Que está entre mis pendientes, hablo de esa primera temporada en especial, ¿no? Insisto, la segunda es como que es una temporada más terrenal, ¿sí? Narrativamente es mucho más al estilo de cualquier serie policial, no, o de la mayoría de las series policiales, no el caso de la primera temporada. Diana dice algo de Fargo, sí, también, bueno, Fargo es una serie, por ejemplo, que tiene algo muy interesante, que es el manejo del tiempo, ¿sí? Esto de jugar en cada temporada con las alteraciones temporales, el ir y venir, ¿sí? Narrativamente también lo enriquece, ¿sí? No te podría decir si a nivel de estructura dramática encaja o no, porque no la he analizado, pero narrativamente lo hace muy interesante los juegos temporales de, bueno, ahora hablamos de uno de los protagonistas que estaba en la temporada 1, pero hace tantos años atrás. Y bueno, nada, y ahí hay una película también, ¿no? Que sustenta por detrás.
Bueno, muy bien. Pues ya que estamos en estas temáticas de la estetización de la violencia, quiero comentarles que ayer hicimos una presentación de un libro que justo se llama Estetización de la violencia. Si les parece bien, o sea, es una compilación de 5 artículos. Si quieren, les mando la presentación, si es que les interesa. Está, pues... ahora sí son académicos que, por supuesto, abarcan esta cuestión de la estética en cuestión de la violencia. Entonces, si quieren, les envío la presentación por si tienen interés. Sí, por supuesto, sumamente interesante. Bueno, muy bien. Pues, Sergio, no sé si quieras comentar algo ya para cerrar. No, bueno, agradecer a Virginia por su presentación y por estar colaborando en este proyecto editorial. Como siempre, para quienes sea la primera vez que se suman a las sesiones, pues ya esta fue la penúltima sesión y la sesión que cerrará este semestre estará a cargo de Noé Sotelo. Estoy buscando la imagen nada más para compartírselas y recordarles cómo está. Pues bueno, todas estas sesiones son parte del proyecto editorial que lleva por título La venganza de la televisión. Y bueno, esta fue la sesión del 27 de mayo con Virginia y cerraremos el próximo mes, el 24 de junio, con la presentación de Noé Sotelo, que lleva por título La destinación siniestra en las series televisivas, y de hecho ahí se analiza el primer episodio de la primera temporada de Fargo, junto con el inicio de Breaking Bad y el famoso cortometraje del asalto del tren, uno de los cortos más famosos del primer momento del cine. Y esa es el fin de la primera parte del seminario, que esperamos continuar el próximo semestre. Ya luego Silvia nos comentará las fechas y cómo estará la programación, ¿no? Bueno, eso nada más, agradecerles por estar acá y espero que nos puedan acompañar en la última sesión. Pues sí, yo agradezco muchísimo la presencia de María Virginia. Ha sido muy enriquecedor todo este análisis de por lo menos estas primeras temporadas de las series que nos planteaste, y que, bueno, sí te metes en el detalle, ¿no? En cómo esa narrativa puede ir creando tensiones y puede ir finalmente pues causando ese interés en los espectadores, ¿no? Creo que sí es muy pertinente tu aproximación estructural y bueno, pues sí nos abre los ojos hacia otra perspectiva de como espectador justo de las series, ¿no? Pues mira, tengo acá una constancia que obviamente te voy a mandar posteriormente por correo, pero bueno, te la enseño mientras. Déjame compartir la pantalla. Aprovecho bueno, para agradecerte, Silvia, agradecerle a Sergio, a todos los que han compartido este encuentro conmigo. Lo he hecho con mucho gusto, me he sentido muy a gusto. Así que nada, decirles que para mí fue un placer poder compartir mis avances en la investigación y que quedo a disposición, por supuesto, para cualquier otro encuentro. No, al contrario, pues fue un placer tenerte acá con nosotros. Esta es la constancia, no sé si la pueden ver. Y Sí. bueno, pues pues agradecerte de nuevo y bueno, pues invitarte a que participes en las demás sesiones, que bueno, pues tus aportaciones Encantada. han sido bastante interesantes. Obviamente hay muchas preguntas que se quedaron en el aire y que bueno, pues esperemos que posteriormente en estas sesiones pues se puedan retomar para que pues se genere el diálogo.
Entonces, Encantada. bueno, pues sin más, me despido de ustedes y pues les mando esta presentación cuando me manden la grabación y pues estaremos en contacto en las próximas semanas para convocarlos a la siguiente sesión. Muchísimas Muchas gracias. gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Adiós.